¿Cómo es el proceso de creación de una página manga para el mercado español? ¿Qué herramientas nos ofrece Clip Studio para conseguir un acabado único y que cautive a los lectores? Hola a todos y todas, soy Tony Caballero, ilustrador y dibujante de cómics, coautor junto al guionista Sergio Hernández de la serie Back Home para Planeta Manga y Planeta Cómic. En este video tutorial os voy a mostrar el proceso de realización de una de nuestras páginas, desde la composición del boceto inicial hasta el acabado final de la página, explicando cada una de las partes que hacen funcionar nuestras páginas tanto a nivel visual como narrativo. Así que, sin más que añadir, comencemos. Página, composición y narración. El tamaño de página con el que suelo trabajar mis mangas siempre llega establecido por la editorial, habitualmente a 1200 dpi para acabado final en monocromático o tramas. En este caso, para Planeta Manga utilizo el formato de antología manga japonesa, 17,5 x 25,5 mm, a lo que habría que añadirle la sangría exterior de 5 mm por cada extremo del documento. Así, ninguna parte del dibujo se puede ver afectada si hubiera algún fallo leve de imprenta. Una vez tengo el documento ya creado, dibujo de una manera muy simple la composición que he establecido previamente junto a mi compañero Sergio Hernández. Como veis, todo dibujado a base de manchas para determinar lugares y comprobar que todo funcione, y así después pasar al boceto con el que empezaríamos a dibujar. Aquí tendríamos el boceto, con los personajes mucho más definidos y ya todo mejor situado. Y aquí estaría el boceto final. Sobre este boceto comenzaría el desarrollo de la página. En el apartado de la narración visual he utilizado ciertos elementos que hacen que la vista del lector se centre directamente a donde yo, como creador, quiero que vaya. Por ejemplo, en esta primera viñeta vemos como una de las sombras de Back Home entra en una habitación, de derecha a izquierda conforme al sentido de lectura, lo que hace que la vista vaya completamente hacia la siguiente viñeta. En esta vemos como Annie y Aiden se alejan del punto anterior, cambiando la dirección de los personajes. Inconscientemente el lector sabe que están huyendo, o que al menos están en problemas, ya que la narrativa no fluye en la misma dirección. Como no tengo ningún elemento que haga que el lector vaya directamente a la viñeta de abajo, refuerzo con una línea diagonal, utilizando el marco de la ventana, este movimiento de ojo. En la tercera viñeta vemos como Annie y Aiden se alejan del primer punto. Refuerzo la lectura visual hacia la viñeta que hay abajo con las líneas de los árboles, que se van ampliando a medida que el lector o lectora baje la vista hacia la viñeta de abajo. Al no poder recrear la duda que Annie y Aiden tienen a la hora de tomar su rumbo, me ayudo con el lenguaje corporal. Si os fijáis bien, Aiden mira hacia un lugar y Anne mira hacia el contrario, representando ese movimiento de indecisión del ojo humano. Además, a la hora de leer la viñeta, el lector entrará desde arriba, de derecha a izquierda, y pasará de observar la cara de Aiden a la de Anne, para posteriormente llegar a la de la sombra en la viñeta siguiente. Todo esto reforzado por las líneas verticales que he comentado anteriormente. En la cuarta viñeta tenemos un primer plano de la sombra de la primera viñeta. Influyo en la lectura visual hacia la siguiente viñeta con la perspectiva inclinada hacia la derecha, y además reforzada con una mano en primerísimo plano que nos lleve hasta la quinta viñeta. En esta quinta viñeta utilizo el mismo recurso que en la primera, como podéis ver, lo que nos lleva directamente a la sexta y última viñeta, donde obligo a que el sentido de la lectura se concentre completamente en el lado izquierdo de la viñeta. Y además refuerzo la dirección hacia la primera viñeta de la página siguiente con la perspectiva de los árboles. Una vez tengo esto totalmente terminado, paso al proceso de entintado de los personajes. En lo personal es la parte que más me divierte y en la que más empeño suelo poner para que todo quede genial. Entintado de la página. Ahora añado la capa de los carriles con un marco de viñeta que se ajuste a nuestro documento, para posteriormente dividirlo con la herramienta borde de viñeta. Una vez creada esta capa, añado otra que fusionaré con esta primera, y así después de binarizarla y quitar las partes que no necesito, quedaría una capa de viñetas independiente al resto del documento. Para el delineado utilizo la herramienta de plumiaje real, con un suavizado medio para que sea más sencillo crear trazos y degradados de rayas, y que cuando se binarice le confiera un efecto más orgánico que hacerlo directamente con un trazo monocromático. Como veis, esta es la herramienta de plumiaje con suavizado, y así sería monocromático, pero nos quedaremos con la primera. Ahora sí, comencemos con el entintado. Para darle un efecto más orgánico y similar al resultado de una página entintada de manera analógica, coloreo la sombra con pinceles de estilo cross-hatching, estos dos que veis aquí concretamente.
En cuanto a los peinados de los personajes, utilizo la herramienta de pincel texturizado, para darle volumen y además realizar los brillos y sombras que le dan un toque más realista al dibujo. Una vez tengo los personajes entintados, utilizo la capa en blanco que hemos usado como mesa de luz para fusionarla con opacidad al 100% a la capa del entintado. Una vez juntas, binarizo la capa y quedaría el dibujo en monocromático, listo para recortar de forma exacta. Mirad, esta es la diferencia entre dejar el entintado con el trazo suave y con la binarización de píxeles. Como he utilizado un trazo más suave que con el pincel monocromático, ahora al binarizarlo, aunque todo quede un poco más crudo, consigo que apenas se aprecien detalles tan afilados o duros en las líneas, de manera distinta a haberlo hecho desde el principio con el pincel en esta opción. Solo faltaría deshacernos de todo lo que no son personajes en esta capa con la herramienta de selección automática, y quedaría una capa por separado del entintado, al igual que he hecho con la capa de carriles de viñeta. Realizo el mismo proceso para la mano de la sombra, la mantengo en una capa separada para después desenfocarla y crear profundidad en la viñeta. Ahora sí, aquí la tenéis, con todos los elementos principales ya entintados. En este momento es cuando pasaríamos al proceso de creación de los fondos. En esta página utilizaré tanto elementos y dibujos en perspectiva como fotografías que nos ayuden a definir el fondo y den un impulso mucho más realista al resto del dibujo. ¿Qué os parece si os muestro cómo lo hago? Comenzaremos con la segunda viñeta. En esta no utilizaré ninguna foto de base para el entintado. Sin embargo, con la ayuda de pinceles descargados de la galería de Clip Studio Assets, dejaré la imagen con un tratamiento prácticamente idéntico a una imagen realista. Como veis, mancho todo el marco de la ventana con el pincel de plumilla G y después borro o añado trazos con varias herramientas de estilo crosshatching. Estas concretamente. Después termino los cristales rotos en capas distintas, con fin de crear cierta transparencia entre ellas, como si fuese el mismo efecto del cristal. Y por último, para terminar este marco de ventana, lo fusiono con una capa en blanco, y recorto de la misma forma que he hecho con la capa de personajes. Con un pincel de estilo similar a un árbol, detallo todos los troncos y después con el pincel de hojas poblaré todos los árboles, jugando con varias tonalidades de grises que le den realismo a la imagen. Ahora solo faltaría añadir un par de capas en multiplicación para dar ese efecto nocturno a la escena, y por supuesto también las partículas que hacen que esta zona parezca nevada. En la viñeta de la sombra en la habitación utilizaré un fondo de base fotográfica. Abro la foto y la copio en una capa debajo de la capa de personajes. Una vez situada conforme a la perspectiva que tenía pensada, duplico la capa y le añado una máscara de enfoque, que haga que todas las líneas invisibles de la foto queden mucho más marcadas. Duplico esta capa 2 veces más y binarizo cada una con un grado distinto de luces y sombras, de menos sombras a más. Después borro las partes que menos se definan en cada capa para dejar paso a la capa inferior, donde estarán mucho mejor definidas, hasta llegar a un punto óptimo donde se vean la mayor parte de líneas y trazos. Vuelvo a utilizar los pinceles de crosshatching, esta vez de líneas paralelas, pero también la misma plumilla G con la opción de borrar. Repito este proceso hasta dejar toda la viñeta con un acabado similar al tradicional,
Y después paso a los trazos que se han perdido en el procesado de la foto. Y además termino los cristales y fondos de la misma forma que he hecho en la anterior viñeta. Para añadirle un sombreado básico al fondo, utilizo la primera capa de la fotografía que he añadido al documento, pero la dejo en grises, y después de regular los tonos le aplico la herramienta de posterización, para que se quede en solo 6 tonos de grises. Después de añadir la capa más oscura en multiplicar, borro ciertas partes que hacen que la viñeta tenga un mejor equilibrio de luces y sombras. Y las últimas dos cosas serían añadir los cristales rotos y el efecto nevado, de la misma forma que lo he hecho antes. Y ahora, con la herramienta de spray, doy un toque de brillo para que el personaje se separe un poco del fondo. Y mirad, así es como quedaría la página entera a punto de estar finalizada. Repitiendo el mismo proceso de estas dos primeras viñetas y adaptándolo al resto de la página, consigo, con las herramientas adecuadas que Clip Studio pone a nuestro alcance, un acabado totalmente profesional y listo para publicar. Si os fijáis bien, he utilizado la ayuda fotográfica para ciertos elementos que le den realismo a los fondos, como la propia perspectiva dibujada desde cero. Conseguimos un apartado gráfico orgánico y que empasta genial con el resto de la obra. Por último, y como estáis viendo, solo faltaría añadir los globos de texto, las onomatopeyas y bueno, como todos sabéis, darle el acabado en tramas para que esté 100% listo para pasar imprenta. Últimos detalles y tramas. Primero sitúo los elementos con una nueva capa que pueda eliminar una vez los tenga colocados. Empiezo con las onomatopeyas y con los globos de texto de la sombra. Todo con el mismo pincel que he utilizado para dibujar los pozos de efecto nevado en el resto de páginas, este que veis en pantalla. Lo binarizo y así me crea una línea más estartalada alrededor del trazo del pincel. Después añado los globos de texto desde la galería de Clip Studio. Estos que estoy colocando se pueden modificar y además tienen un estilo plumilla G que sienta genial al resto del manga. Por último, combino todas las capas para tener una capa conjunta y que pueda pasar a tramas. Para terminar este proceso, desactivo las carpetas de globos de texto y onomatopeyas y me sitúo en la capa que hay justo por debajo. Ahora clic derecho, combinar visibles en una nueva capa y una vez esté creada, vuelvo a activar todas las carpetas. Para pasar la página entera a tramas, presiono este botón de aquí y se convierte automáticamente todo en trama. Debido al gran tamaño de la revista Planeta Manga, donde se publica Back Home, utilizo la densidad de trama al máximo. Así queda proporcional al delineado de los personajes y al de los fondos. Y ahora sí, la página estaría totalmente terminada. ¿Qué os ha parecido? Personalmente creo que ha quedado genial. La facilidad y la cantidad de elementos que Clip Studio ofrece para crear este tipo de páginas hacen que el trabajo sea súper ameno. Y lo que es más importante, hace que todo el proceso de trabajo fluya de una forma estupenda y sin límites para la creación en cualquier tipo de campo. Espero que el vídeo os haya ayudado a saber cómo realizar ciertas acciones dentro del programa, o que simplemente os haya motivado a descubrirlo. Clip Studio es una herramienta que todo creador o creadora de cómics debería de tener de su lado, y lista para crear toneladas y toneladas de arte. Si estáis viendo este vídeo a través de YouTube, os dejo en la cajita de descripción el enlace al tutorial de Clip Studio Tips, donde profundizo algo más en cada paso de esta página. Pero si lo estáis viendo desde la página de Clip Studio Tips, espero que el tutorial escrito aquí debajo os resuelva todas las dudas que podáis tener sobre los pasos de este vídeo. Sin más, os dejo también por aquí mis redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, y me despido. Nos vemos en el siguiente capítulo de Back Home en Planeta Manga. Hasta ahora, ¡chao!